Hermanos, hermanas, sean todos ustedes bienvenidos. Todos hemos visto el tremendo efecto que causa el tomar una figura religiosa y distorsionarla con fines comerciales. Y no existe mejor ejemplo de esto que Santa Claus. Posiblemente alguien que se le acerca mucho es San Valentín, pero incluso la misma Navidad es un evento de origen religioso que tras ser tocado por el comercialismo pasa a ser cualquier otra cosa menos religioso. En México contamos con la gran fortuna de tener a la Virgen de Guadalupe. Por desgracia, esta figura se ha ido utilizando con fines comercialistas en los últimos años y de alguna manera le ha quitado lo majestuoso a tan bello gesto de parte de la Madre de Dios. Sucede igual con otras figuras católicas, algunas más reconocidas solo en regiones y otras más a nivel mundial. Y ese mismo ejemplo sucede en países de corte anglosajón como Estados Unidos todos los 17 de marzo. Mi nombre es Alejandro, mi apellido es Mondragón y hoy hablaremos de San Patricio. San Patricio es un santo del siglo V de nuestra era. Podríamos pasar mucho tiempo contando su biografía, que sin duda resulta interesante, pero lo más importante de este personaje radica en la manera en la que realizó su trabajo de evangelización en Irlanda, y para entender esto vamos a ponernos un poco en contexto. En la Irlanda de ese tiempo había creencias mágicas donde se decía que en los bosques habitaban hadas y duendes y toda clase de seres mágicos. Los propagadores de estas creencias fantásticas eran los celtas y los llamados sacerdotes druidas. Seguramente todos hemos oído hablar del mago Merlín y las historias sobre el rey Arturo. Pues bien, esas eran creencias celtas, al igual que el duende que aguarda detrás del arco iris con una olla llena de monedas de oro y otras historias más. Bueno, pues esas creencias por supuesto que no eran cristianas. Se dice que San Patricio de jovencito fue secuestrado y hecho esclavo precisamente en tierras de Irlanda. Así fue como conoció esas tradiciones y leyendas y comprendió que no eran armónicas a las creencias cristianas. San Patricio venía de una familia muy cristiana, por lo que una vez que recobró su libertad, se dice que por medio de voces que le ayudaron a escapar, y ya ordenado sacerdote, quiso ir a esa región donde fuese obligado a cuidar ovejas como esclavo para evangelizarlos. Fue ordenado obispo y encomendado por el Papa Celestino I a las tierras de Irlanda, donde actualmente es patrono. Se cuenta que uno de los mayores aciertos utilizados por Patricio fue el de utilizar el trébol de 3 hojas para enseñar el misterio de la Santísima Trinidad. San Patricio explicaba que de la misma manera en la que el trébol no puede ser dividido, así Dios es una unidad en 3 personas, y la misma manera en que cada hoja es parte del trébol, así cada una de las 3 personas es parte del mismo Dios, único e indivisible. Pero si te interesa saber más acerca de este misterio, te dejo el enlace para que vayas a un video que hicimos única y exclusivamente tratando de explicar lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Esto tiene su mérito por parte de Patricio, pues la isla de Irlanda había sido tratada de evangelizar en más de una ocasión sin resultados, y es que la gente de esos territorios estaba considerada como bárbaros y no era tan fácil que aceptaran creencias extrañas. Pero nuestro personaje hizo tan buen trabajo que, por cierto, sin ser irlandés, porque él venía de Bretaña romana, es ahora santo patrón de esa nación, y el trébol que lo distingue es la razón por la que tanto color verde se celebra en esta festividad. Es la planta nacional del país y todo eso se lo deben a San Patricio. Otra de las cosas que se cuenta de este santo es que supuestamente las serpientes lo molestaban mucho y no lo dejaban hacer oración. Recordemos que la serpiente dentro del catolicismo tiene un simbolismo del mal, del tentador, y es por ello que tiene un significado muy teológico el que San Patricio haya terminado por expulsar a las serpientes de Irlanda. Curiosamente, en la isla de Irlanda no hay serpientes al día de hoy. Como dato curioso, en la serie de libros y películas de Harry Potter, se dice que los fundadores de la casa de Hogwarts pertenecían cada uno a una diferente región del Reino Unido, y justamente Salazar Slytherin, que era como el fundador de la casa de los malos, pertenecía precisamente a Irlanda, y el logotipo o insignia de esta casa contiene una serpiente y abunda mucho el color verde en su bandera o en su insignia.
Aquí podemos ver cómo San Patricio influye incluso hasta en los relatos fantásticos, porque recordemos claro que Harry Potter es una fantasía. A Irlanda la han tratado de convertir muchísimas veces al protestantismo. Recordemos que el Reino Unido profesa la religión anglicana, y desde que dicha iglesia fue fundada por Enrique VIII en el contexto de la Reforma Protestante, pero la verdad era que se quería divorciar y el Papa no lo dejaba. El punto es que esta nación se ha conservado católica pese a muchos intentos de hacerla protestante, y toda esa religiosidad se ha trasladado hasta nuestros días. A finales de 1845, una terrible plaga destruyó las plantaciones de papa en la isla en cuestión de semanas. La economía de las familias se desplomó, lo que, unido a la falta de ayuda por parte de Inglaterra, provocó la muerte de 1 millón de personas y la emigración de otro 1 millón. A esto se le conoció como la Gran Hambruna, y esta es una de las razones por la que muchísimos irlandeses emigraron a Estados Unidos y muy particularmente a Nueva York. Ahora entenderemos por qué el Día de San Patricio es muy celebrado en Estados Unidos. Tal vez para nosotros como latinos no nos parezca una gran fiesta, sin embargo esta festividad puede compararse con la de San Valentín. Tan solo con darse de vuelta por las tiendas podemos ver la cantidad de artículos que se venden con motivo de San Patricio. Si conoces a alguna persona que esté en Estados Unidos, pregúntale y te darás cuenta. Todo se pinta de verde, incluso el río Chicago. Y los tréboles abundan por todos lados, además de que el desfile más grande del mundo en honor a San Patricio no es en Irlanda, es en Nueva York, y es organizado por los Yankees. Además, la catedral de Nueva York es precisamente la Catedral de San Patricio, donde se casó Thalía, por cierto. Y para nuestros días la festividad no tiene mucho que ver con la celebración religiosa, mucho menos cuando lo que más abunda es cerveza verde. Ahora bien, como mexicanos, recordemos que en 1846 Estados Unidos invadió México con el pretexto de apoyar a Texas en su guerra de independencia. Guerra que terminó con la pérdida de buena parte del territorio de México. Para ese entonces el ejército estadounidense necesitaba que jóvenes se unieran a sus filas, y como ya mencionamos anteriormente, había muchos inmigrantes irlandeses que buscaban poner en orden su situación migratoria. Algo similar a lo que pasó con inmigrantes mexicanos cuando Estados Unidos le estaba haciendo la guerra a Irak. Muchos irlandeses se enlistaron con la promesa de papeles y se fueron a la guerra contra México. Cabe señalar que los oficiales norteamericanos en su mayoría, si no es que en su totalidad, eran de creencia protestante, y eso se lo dejaron ver a los irlandeses que eran católicos. Se cuenta que los trataban muy mal solo por ser de otra religión. Y ya estando en territorio mexicano, se dieron cuenta de que era una guerra injusta y que más que guerra era una invasión. Descubrieron también que los mexicanos eran católicos, como ellos, y esa fue una de las razones más poderosas por la que depusieron las armas norteamericanas y se pasaron a formar parte del bando mexicano, y así nació el Batallón de San Patricio, que luchó codo a codo con México para defender nuestra soberanía. Desgraciadamente esa guerra se perdió y el Batallón de San Patricio fue descubierto. Quién sabe cómo, porque los mexicanos y los irlandeses nos parecemos mucho. No, la verdad es que no. No era difícil distinguir a un irlandés rojizo y pecoso de un mexicano morenito y chaparro. El punto es que al Batallón de San Patricio le fue muy mal por haber desertado de las filas gringas. Se dice que el último resto que quedaba de aquel glorioso batallón cayó en la batalla de Churubusco. Esto fue el 20 de agosto de 1847 y fue cuando las fuerzas mexicanas se replegaron en el convento de Santa María Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones. En esa batalla, las fuerzas invasoras trataron de bajar la bandera de México y los patricios la volvieron a alzar hasta 3 veces. Al final de la batalla se perdió y el Batallón de San Patricio fue ahorcado. Por ser desertores, no les dieron la dignidad de ser fusilados, es más, se dice que no siquiera le ataron los pies, para que su agonía fuera todavía más dolorosa. El 13 de septiembre la bandera de las barras y las estrellas, es decir la bandera gringa, fue izada en el castillo de Chapultepec, y en el momento en el que esto sucedía fueron colgados 30 integrantes del Batallón de San Patricio. Se dice que lo hicieron así por órdenes del general norteamericano para que, con palabras textuales de esa fuera la última imagen que se llevaran al infierno.
Con esto podemos ver la hazaña con la que el ejército norteamericano trató a estos hombres. Con los años, esta proeza fue quedando en el olvido, y es que, para el día de hoy, en el esquema de educación oficial en México, no se cuenta la historia del batallón de San Patricio, pese que a los mexicanos, o por lo menos a las autoridades mexicanas, les encanta recalcar hechos históricos, algunos que ni siquiera ocurrieron, y enaltecer a héroes que no queda claro qué tan buenos héroes fueron. Pero algo tan digno de ser contado se limita a iluminar de color verde algunos de los monumentos. Así que la próxima vez que estés de acuerdo con que un político exija disculpas a España o al Papa, pregúntase si ese mismo político ya le envió un agradecimiento al pueblo irlandés. Y es que antes de ser exigentes deberíamos ser agradecidos, y ya me enojé. Mira, calmantes montes, carnalito, pájaros cantantes, ya, relax, carnal. Mira, carnalito, déjala fluir, deja que fluya, amor y paz, carnal. Mira, siente la buena vibra, el universo está de tu parte. ¿Por qué la agresión? La vida es beautiful, tranquis, hermanito. Ya te andas poniendo verde y no por celebrar a San Patricio. Mira, oh, tranquilo. Ok, tienes razón. Vámonos ya. San Patricio ruega por nosotros. Si te gustó este video, tal vez te puedan interesar otros que puedes hallar en este canal. Te agradezco que dejes tu like y que te suscribas al canal. Gracias.